¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias 1 de la tarde en punto de este miércoles, mitad de semana, 7 de septiembre, como la canción de Mecano. Así es. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Humberto. Muy buenas tardes. Oye, con mucha actividad, especialmente en materia política. Sí, pues. Ya les vamos a estar contando lo que pasa en el Congreso, pero vamos a comenzar en el Palacio de la Moneda. El primer día de los nuevos ministros y ministras. Nos va a contar más sobre lo que ha ocurrido este miércoles Antonio Ruiz. Antonio. Hola, Antonio. Hola Pati, Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, es el día post cambio de gabinete aquí en la sede de gobierno, con las llegadas bien temprano de las nuevas figuras que van a integrar el equipo de gobierno del presidente Gabriel Boric, incluido este renovado comité político que encabeza a partir de hoy, quien ven ustedes en pantalla, Carolina Toá, la militante del PPD, quien llegó tempranito aquí a la sede de gobierno antes de las 8 de la mañana, quien reemplazó a Isquia Siches luego de 5 meses y 25 días de gestión. Ahí ven ustedes el ingreso de Carolina Toá, una representante de la vieja guardia, de la ex Concertación, que representa también al socialismo democrático, que ganó terreno, dicen todos los analistas, en este renovado comité político del presidente Gabriel Boric. De hecho, les cuento que a esta hora la nueva ministra del Interior encabeza una reunión, estuvo reunida ahí con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ahí las imágenes compartidas por Presidencia y por las imágenes oficiales, una reunión privada de la cual no ha habido una versión oficial desde el gobierno, pero que inmediatamente ya va generando, marcando ciertos énfasis de lo que busca hacer su gestión también con enfoque principalmente, al menos durante este primer día, en temas de seguridad. Sostuvieron ahí un encuentro por más de una hora, podríamos decir. Allí se ve el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien también arribó al Palacio de la Moneda sin ser visto por las cámaras, pero allí las imágenes oficiales también en compañía ambos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se hablaba ayer que podía recalar en el Ministerio de las Express, finalmente quedó ahí en su cargo en la subsecretaría del Interior. No hubo declaraciones al término de esta cita, pero como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, y el enfoque claro de parte de la nueva jefa de gabinete ahí en el manejo de la seguridad, uno de los temas que más preocupa, por cierto, a los chilenos. A la llegada aquí al Palacio de la Moneda, temprano, la nueva ministra del Interior algo comentó de lo que iba a ser su agenda ahí al ingresar a raudo aquí a la sede de gobierno. También lo hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien mantuvo su cargo que juró, ¿no?, el pasado 11 de marzo. Pasamos a revisar esas declaraciones bien temprano aquí en la sede de gobierno. A eso venimos, hoy día con el general director. Nombramiento de Nicolás Cataldo. Cuidado, te puedes caer ahí. El general va a venir hoy. Cuidado, muy amable, muchas gracias. Conozco mucho a la nueva ministra Carolina Toá, fuimos parlamentarios juntos, compañeros de banco en el Parlamento. Tengo la mejor impresión de ella, tengo mucho cariño también por Carolina Toá, así que espero trabajar, por supuesto, con mucha coordinación en algo tan importante como es la seguridad. Bien, allí rauda la nueva ministra del Interior, Carolina Toá, con breves declaraciones en su ingreso aquí al Palacio de la Moneda, horas antes, ¿no?, de reunirse allí en este primer encuentro formal con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. También hablaba ahí el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien va a trabajar con ella palmo a palmo, por cierto, en el manejo de la seguridad. No solo ellos, también quien ven ustedes en pantalla, Ana Lía Uriarte, la militante del Partido Socialista, quien asumió el desafío de comandar la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, y tener allí los diálogos tan importantes por estos días entre el Poder Ejecutivo y también en el Congreso. De hecho, ella ya está allá en Valparaíso iniciando los diálogos para un nuevo proceso constituyente, que es lo que busca el Ejecutivo, y que, claro, se reanudaron con toda esta ronda de encuentros que ha tenido el gobierno con los distintos sectores políticos, y también con este segundo tiempo, a menos de 48 horas de los resultados del plebiscito de salida, que dieron amplia ventaja allí en sus resultados a la opción rechazo. El presidente Gabriel Boric entonces concretó este anunciado cambio de gabinete, una cirugía mayor que incluyó cambios en al menos 6 carteras,
con el paso, por ejemplo, de Giorgio Jackson desde la SECPRES al Ministerio de Desarrollo Social y la salida, emocionada, entre lágrimas incluso, de Isquia Siches del Ministerio del Interior. Toma su lugar entonces, a partir de ahora, Carolina Toá, la militante del PPD, quien genera hace años ya varios lazos de confianza, ¿no es así?, con el socialismo democrático. Reconocida es su trayectoria en el Parlamento como militante del PPD, fue también la primera presidenta de esa tienda y también fue alcaldesa de Santiago. Se nos ha dicho que al menos durante esta jornada no está planificado que ella haga uso de la palabra. De hecho, de su reunión con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no hubo una declaración oficial. Al término de ello, para conocer, por ejemplo, más detalles de los temas que conversaron, se nos ha explicado que ella está durante esta jornada interiorizándose, ¿no?, de los temas propios de la cartera, que está asumiendo también su responsabilidad ahí como jefa de gabinete, y durante la jornada del día de mañana incluso ya se espera que ella llegue al Congreso Nacional. Quien también conversó con los medios de comunicación aquí en el Palacio de la Moneda bien temprano fue la nueva ministra de la SECPRES, Ana Lía Uriarte, quien de sorpresa al parecer también arribó a este remozado gabinete del presidente Gabriel Boric. También ella tiene un rol importante de cara a este nuevo proceso constituyente que desea impulsar el Ejecutivo. Pasamos a revisar sus declaraciones también esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Sí, pues aquí venimos a instalarnos ya en propiedad, digamos, en el cargo. Me voy a Valparaíso dentro de poquitito para saludar, para hacer el saludo protocolar a la Cámara de Diputados y al Senado como corresponde. Tendremos reuniones en las tardes también, así que ya trabajando derechamente con el Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, ahí estábamos revisando, Antonio, todo lo que ha ocurrido el día de hoy, ese primer día de los nuevos ministros y ministras, pero ¿qué ocurrió con esta reunión con los presidentes de partido? El día de ayer, recuerdas que básicamente hubo suspenso extra, por así decirlo. Van a llegar, al aire acá en la noticia, exactamente. que a nosotros el senador Chaguán nos dice, yo no voy a la Moneda, exacto, bien enojado. Exacto, y nosotros estábamos allá con Antonio en el Palacio de la Moneda y estaba la incertidumbre. Bueno, ¿van a llegar o no van a llegar a las 5 de la tarde? Y finalmente, Antonio, ¿eso se concretó? ¿En qué tono se dio? ¿Cuál es la percepción con que quedas ahí de esta reunión? Sí, a esta hora más o menos ya estábamos en plena transmisión con todos los detalles del cambio de gabinete, pero a las pocas horas el gobierno no solo concreta este ajuste ministerial, sino que logra esta reunión con los representantes de todos los partidos que tienen representación en el Congreso en nuestro país. Sabido es que el diseño original era que esa cita se realizara aquí en el Palacio de la Moneda durante el día lunes, a menos de 24 horas de conocidos los resultados del plebiscito de salida, donde se impuso el rechazo. Pese a la reticencia original, podríamos decir, desde la oposición, finalmente el mismo presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien había dicho que no iban a venir aquí hasta el Palacio de la Moneda, a eso de las 5 de la tarde llegaron los tres: el presidente de RN, el senador Francisco Chaguán, el presidente de la UDI y también de Evópolis, los tres partidos ahí de la centro derecha, y llegaron a esta cita, como ven ustedes, con el presidente de la República, Gabriel Boric, también, por cierto, todos los partidos de las coaliciones que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric, en una reunión que se prolongó ahí durante la tarde, más o menos 1 hora y media. Estaban también los presidentes de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, también del Senado, Álvaro Elizalde, y la idea era ya ir poniéndole forma a estas conversaciones, estos diálogos ahí en el Congreso Nacional para arribar a un nuevo proceso constituyente. No quieren comprometerse aún con plazos tan definidos. Algunos hablan del 11 de septiembre como una fecha, otros el 18 de septiembre, ahí en plena fiestas patrias. Ahí ven ustedes el ingreso de los presidentes de los partidos de la oposición. Estaba, por ejemplo, el senador Javier Macaya también de la UDI, Luz Poblete de
Evo Poli. Incluso al término de todas estas reuniones trascendió también que los presidentes de los partidos de la oposición tuvieron minutos a solas también con el presidente de la República, Gabriel Boric. Y claro, desde todas las fuerzas políticas que estuvieron presentes, todas menos el Partido Republicano, que fue la única tienda con representación ahí en el Congreso que se restó, ratificaron este compromiso, dicen, por una nueva y buena Constitución para Chile. Pasamos a revisar parte de las declaraciones luego de esta cita trascendente a 48 horas de los resultados del plebiscito. Podemos decir que existe la posibilidad cierta de que tengamos un proyecto de Constitución que pueda ser plebiscitado y aprobado durante el gobierno del presidente Boric. Nosotros hemos dicho durante la campaña, antes de ella y después de ella, que estábamos por una buena y nueva Constitución, cuestión que los partidos de Chile Vamos a cumplir. Bueno, y otro tema también que fue lo que finalmente dilató todo esto y remeció la agenda diaria, tuvo que ver con el nombramiento del subsecretario del Interior, Nicolás Cataldo, quien vemos ahí en pantalla. Una polémica que no se aclaró hasta bien entrada la noche, porque durante todo el día esperábamos también esta vocería. Antonio, incluso en las noticias pensábamos que iba a hablar la ministra vocera de Gobierno, cosa que al final no ocurrió temprano. Cuéntanos, ¿en qué se selló todo esto? ¿Cuál fue la explicación oficial que entregó el Gobierno respecto a este nombramiento? Claro, lo que pasó que luego del cambio de gabinete, que fue más o menos a esta hora aquí en el Palacio de la Moneda, luego fue la reunión que comentábamos recién con todos los presidentes de los partidos políticos en Chile, pero luego el presidente Gabriel Boric convocó a la primera reunión de su nuevo comité político con Carolina Toá, la nueva ministra del Interior. Se le dio la bienvenida a ella, y la novedad también, como saben ustedes, es la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien también se desplazó a esa hora de la tarde hasta aquí al Palacio de la Moneda. Eso fue ya como a las 7:30 de la tarde, y claro, en medio de los noticieros, a la hora que pudimos salir al aire, todavía estaban reunidos el presidente de la República con el grupo de ministros que van a ser sus más estrechos colaboradores. Hasta esa hora no teníamos una voz oficial, una versión oficial de parte del gobierno de lo que pasó con la nominación de Nicolás Cataldo, el subsecretario de Educación, que según un comunicado asumía a esa hora de la tarde como el subsecretario del Interior. De hecho, ese es el primer nombramiento que se hace antes de los cambios de gabinete, si es que esa es una de las carteras que va a sufrir cambios, porque él tenía que dirigir la ceremonia. Entonces todos entendimos, los que estábamos aquí en el Palacio de la Moneda, que Nicolás Cataldo iba a ser quien iba a tomar los juramentos y los nombramientos a las nuevas autoridades de gobierno, y todo eso indicaba que Manuel Monsalve, quien era el subsecretario del Interior, iba a asumir probablemente en una cartera. Se hablaba de que lo más seguro iba a asumir en SECPRES. No se da esa situación, finalmente es Analía Uriarte, quien era la jefa de gabinete de Isquia Siches, quien llega a la SECPRES, y finalmente Nicolás Cataldo no asume como el subsecretario del Interior. Una situación del todo llamativa que dilató, por cierto, el inicio del cambio de gabinete que estaba pactado para el mediodía. Finalmente comenzó cerca de la 1:30 de la tarde, y al término de esa reunión de comité político, la primera, pudimos consultar recién a esa hora de la noche a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, qué fue lo que sucedió, por qué no se materializó finalmente el nombre de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior, porque medio antes de su nombramiento, claro, se levantaron todas estas críticas por parte de la oposición por antiguos tuits que él había escrito en contra de Carabineros. Pasemos a escuchar la palabra bien tarde, ya de noche, que pudo hacer esta explicación la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Esto no es nuevo, es normal que suceda así, y las nominaciones no están hasta que se nominan, ¿ah? Y eso es súper importante señalarlo, independiente de todas las valoraciones más que tenemos de nuestros funcionarios, autoridades, etcétera. Un comunicado de presidencia que efectivamente salió, pero no, las nominaciones no están hasta que se concretan, y eso siempre es así, y es el presidente el que hace estas definiciones. A mí no me corresponde señalar más que eso. Siempre el presidente evalúa y determina su gabinete en el momento que se hacen y se firman
los cambios. La valoración del subsecretario, además, Cataldo, ha sido muy importante, muy positiva. Ha llevado además un tema en educación, del fortalecimiento de la educación de manera impecable. Es un tremendo cuadro político, independientemente de los trascendidos y lo que sucedió con el comunicado, esa valoración, por cierto, que sigue. Bien, ahí escuchaban ustedes la explicación a esa hora de la noche de parte de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, por lo sucedido no con Nicolás Cataldo. Explica ella que era un comunicado de presidencia, pero que el comunicado parece que no valía de nada porque aún no se había firmado el decreto. La firma ahí, que es la que toma razón el presidente de la República, Gabriel Boric, en una situación al menos llamativa, podríamos decir, de lo que ocurrió ayer. Este cambio de gabinete y el frustrado paso de Nicolás Cataldo desde la Subsecretaría de Educación a la Subsecretaría del Interior, que al menos por ahora queda en manos de Manuel Monsalve, quien sigue en el cargo. Van a haber otros cambios a nivel de subsecretarías, también hay que estar atentos a ello en los próximos días o semanas, porque también dicen desde el gobierno que va a haber un reajuste también ahí a nivel de subsecretarías. Vamos a quedar muy pendientes aquí en el Palacio de la Moneda. No hemos visto públicamente al presidente de la República, Gabriel Boric, así que también hay que estar atentos en este día post cambio de gabinete. Así es, vamos a estar atentos a todo eso, a nuevos cambios, como dices tú, que tal vez se puedan concretar en las próximas horas. Muchas gracias, Antonio, por este despacho. Buenas tardes. Bueno, y esto, Pati, solo para cerrar esto, generó una tensión grande, entre el Partido Comunista y el gobierno, porque lo que le jugó una mala pasada a Nicolás Cataldo fueron los tweets, pero él está muy bien evaluado en la Subsecretaría de Educación. Exactamente. Bueno, y por eso después se mantiene en la Subsecretaría de Educación, pero también ahí hay un tema con el Partido Comunista. Pero bueno, el Congreso es el que ahora se transforma en protagonista. Claro, en verdad, porque a las 3 de la tarde vamos a estar al aire, de hecho, empiezan estos diálogos entre los distintos partidos para avanzar en la agenda para así tener una nueva constitución. Pedro Garrido, desde el Congreso, nos informa más detalles. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fue la primera visita de la nueva ministra del SECPRES, Ana Lía Uriarte, quien llegó muy temprano justamente hasta el Congreso Nacional para tener un primer acercamiento con el presidente de la Cámara, la mesa de la Cámara de Diputados y también la mesa del Senado. Fue aplaudida al llegar justamente hasta el Congreso Nacional, bastante querida. Pudimos apreciar incluso de distintos parlamentarios, de distintas bancadas, se acercaron a saludarla, a abrazarla. Incluso el propio senador Chaguán la estuvo esperando en la puerta durante esta mañana para poder justamente darle la bienvenida a la que reconocen una interlocutora más que válida para poder desarrollar este proceso de diálogo. Recordemos, el plebiscito, el apruebo finalmente fue rechazado por unanimidad, una votación histórica donde más de 4 millones de personas que no votaban en nuestro país llegaron a sufragar durante el fin de semana. Son algunos de los aspectos que van a ser analizados durante la tarde de hoy para definir y llegar a una especie de preacuerdo para establecer los lineamientos de lo que podría ser un nuevo proceso constituyente. Hay algunas modificaciones que van a ser conversadas durante esta tarde, varias propuestas que van a ser analizadas durante la jornada de hoy, todo esto para buscar una pronta solución. Por ejemplo, se habla incluso de que podría ser un poco más acotada la convención, no 155, sino que 100 constituyentes. Se habla incluso de que podría ser más reducido el tiempo, solo 6 meses. Son algunas de las propuestas que van a ser definidas durante esta tarde en esta conversación, donde va a participar la ministra SECPRES, van a participar los presidentes de la Cámara y del Senado, además de los jefes de bancada, tanto de ambas coaliciones y también de todos los partidos políticos. Este es el primer acercamiento post plebiscito y se va a desarrollar durante esta tarde, a eso de las 3 de la tarde, en la biblioteca del Congreso Nacional. Eso es de manera preliminar. Pasemos a revisar algunas de las reacciones de los presidentes de ambas salas para luego de esta reunión que se sostuvo justamente con la ministra SECPRES y también algunos parlamentarios quienes participaron también y le dieron esta calurosa bienvenida a la nueva ministra, como lo mencionábamos, una interlocutora más que válida a juicio de algunos. Yo tuve una muy buena relación de trabajo con el ministro Jackson. A Ana Lía Uriarte la conozco desde hace mucho tiempo, nos une una amistad también antigua. Pero mi relación con el ministro Jackson fue una buena relación y a quien le corresponde determinar quiénes son los ministros o ministras que llevan el diálogo con el Congreso Nacional es al presidente de la República. Por tanto, nuestras relaciones son relaciones institucionales y tenemos que hacer el esfuerzo para que siempre sean las mejores relaciones posibles. Y no me cabe duda
que con Analía Uriarte va a haber una muy buena relación, así como en mi caso personal lo hubo con el ministro Jackson. Yo soy muy cercano a Analía Uriarte. De hecho, ella fue un llamado mío hacia ella, fue el que permitió que nosotros, como Chile Vamos, fuésemos a La Moneda en el día de ayer. Le pedí a Analía dos cosas, y también se lo pedí al presidente. Lo primero es que el gobierno pudiera trabajar de manera paralela, desligando el tema del proceso por una buena y nueva constitución al Congreso Nacional, pero que el gobierno se dedicara a gobernar. El nombramiento de Analía Uriarte es fundamental, porque inmediatamente tejimos redes. Te quiero contar que hoy día en la mañana, por ejemplo, ya hemos hablado 3 veces con Analía en el transcurso de la mañana. Estábamos hablando de la reunión de ayer, de cómo se venía adelante, de cuáles eran las urgencias legislativas, cómo íbamos a mover cada uno de los proyectos en cada una de las comisiones. O sea, te quiero contar que Analía Uriarte va a ser clave. Estamos contentos que tenemos una tremenda ministra de las Express. Analía Uriarte es una persona con experiencia política, con muy buenas redes y que creo va a hacer un tremendo desempeño en una tarea que es fundamental y que se nos viene por delante, que es coordinar y colaborar en la acción tanto de la Cámara como del Ejecutivo para avanzar en una agenda legislativa que permita ir solucionando los grandes problemas que aquejan a las familias chilenas. Hay que dar certeza respecto de ello y vamos a trabajar de forma muy unida en esa materia, en ese carril que es muy importante para la gente, y también respecto del gran desafío que se nos viene a contar desde hoy en la tarde, ¿verdad? Tenemos un mandato del presidente respecto de iniciar las conversaciones para un acuerdo de una nueva hoja de ruta de cambio constitucional. Bueno, el objetivo en lo particular de la jornada de hoy es establecer lineamientos, establecer acuerdos y que el gobierno, con la participación de Analía Uriarte, tenga un rol más activo justamente en esta resolución, en cómo se va a desarrollar este proceso constituyente de cara. Se habla incluso que podríamos llegar al próximo 11 de septiembre con un nuevo texto constitucional. Son algunas de las aristas que van a ser revisadas durante la jornada de hoy. Como lo mencionábamos, a eso de las 3 de la tarde, una reunión con los presidentes de bancada, los presidentes de ambas salas, además de la propia ministra Sexpress, para buscar lo que es un acuerdo, un preacuerdo que es necesario a juicio de las autoridades, a juicio de los propios parlamentarios, teniendo en cuenta de que ya hay bastantes reacciones donde hablan incluso de que, por ejemplo, al perder el apruebo, al perder el proceso constituyente anterior, se debería buscar nuevos mecanismos. Esto es lo que se va a definir durante la jornada de hoy con esta primera conversación, con este primer acercamiento entre parlamentarios y también el propio gobierno. Pasamos a revisar parte de las declaraciones de la ministra una vez finalizadas ambas reuniones, tanto en la sala de la Cámara como en el Senado. Agradecerle particularmente al presidente de la Cámara, que ha sido extraordinariamente cálido y acogedor, particularmente cuando le he señalado lo que es nuestra disposición. Reitero una vez más, nuestra inspiración, nuestro ánimo es tender los puentes, generar diálogo, conversar, generar acuerdos, encontrarnos a partir de algo tan importante como es el buen trato, la amabilidad y los fundamentos. Explicar por qué estamos con una ley, con una reforma, etcétera. Nos vamos a entender en un diálogo que queremos que sea franco, directo y también un diálogo en la flexibilidad de la conversación. Bueno, durante la jornada de hoy también se registró una nueva polémica durante esta mañana cuando el diputado Alessandri presentó unos folletos, unas fotografías y también unas gráficas donde se hablaba de lo que fue esta evasión masiva hace algunos días atrás en el metro, asegurando de que el logo pertenecía o era muy similar al logo de un partido político en particular. Respecto también, durante la jornada de hoy se ha desarrollado lo que es esta sanción, esta amonestación finalmente por las agresiones al diputado Gonzalo de la Carrera. Nuevamente se le amonestó con el 15% de su dieta, que se sumaría a otra sanción anterior que la conocimos recién durante la semana pasada, y posterior a ello también se desarrolló lo que es una especie de veto, censura, según ha sido precisado. Bueno, esta es información que acaba de ser confirmada una vez finalizada la Comisión de Ética por esta agresión
agresión que se habría registrado, recordemos, en la semana recién pasada, cuando con golpes de pies y puño se defendió, a juicio del propio diputado, de una agresión física o de una especie de amedrentamiento del vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. Bueno, durante la jornada de hoy fue confirmado finalmente de que se sancionó con el 15% de su dieta parlamentaria, además de la censura. Esto se suma ya a una sanción anterior y también durante la jornada de hoy hubo distintas reacciones donde se solicita modificar lo que es el nombramiento, modificar lo que es la normativa interna de la Cámara para evitar esta clase de incidentes. Y como lo mencionábamos también durante la jornada de hoy, otro hecho se produjo, un nuevo momento tenso al interior de la sala, en este caso en el exterior de la sala de la Cámara de Diputados, cuando el diputado Alessandri mostraba justamente estas gráficas donde se hacía alusión a esta evasión masiva, asegurando que el logo identificatorio era bastante similar a la de un partido político. Pasemos a revisar justamente parte de las declaraciones del diputado Alessandri de este momento. Esta mañana de día miércoles, la mayoría de las estaciones de metro de la región metropolitana, imagino que también de otras regiones, aparecieron con sendos letreros llamando por una parte a una evasión masiva en el metro de estudiantes a la salida de las clases y también diciendo apruebo Asamblea Constituyente a refundar Chile. O sea, después del 62-38 siguen llamando a algunos a refundar Chile y otros a las evasiones masivas. ¿Quién convoca? Una serie de organizaciones y también el Partido Comunista Acción Proletaria. Primero, decirle al gobierno que no se sorprende esta tarde si esto ocurre, porque los afiches ya están pegados. Pero dijiste algo que no es cierto, tú sabías perfectamente que no son. En ningún momento dije que era el Partido Comunista, dije el logo es parecido, los colores son parecidos, el nombre es parecido. Son distintos. Quisiste hacerle creer a quienes te escuchaban que ese era un partido de gobierno, sabiendo perfectamente que no es el partido de gobierno. Te invito a ser honesto, a defender tus ideas con la verdad. Tus ideas lo valen. Tus ideas lo valen. Está hecho el punto. Tus ideas lo valen. Defienda sus ideas con la verdad. Bueno, nuevo momento de tensión al interior de la Cámara de Diputados con este interfaz entre, ya lo mencionábamos, el diputado Alessandri, quien hacía alusión a lo que fue esta manifestación, esta evasión masiva, indicando de que parte de los organizadores tendrían algún tipo de vinculación con el Partido Comunista, teniendo en cuenta que las gráficas eran bastante similares y luego de finalizado su interlocución, de inmediato lo increpó el diputado Winter. Pasemos a revisar justamente parte de sus declaraciones, bastante molesto por estos dichos del diputado Alessandri. El diputado Alessandri en el último tiempo está usando, digamos, el pensador para decir cosas que no son ciertas. Y en este caso es muy sencillo. Planteó que unos afiches que son de una determinada organización política, trató de hacer creer a la ciudadanía que eran de un partido político que es parte del gobierno, lo cual no es efectivo. Y el problema es que el diputado Alessandri sabe perfectamente que no es efectivo, por lo tanto fue deliberado en su intención de falsear la realidad y de engañar a la ciudadanía finalmente. Y yo creo que eso es una actitud que no se corresponde con el debate democrático. Bueno, por lo pronto entonces nosotros quedamos a la espera de esta reunión que se va a sostener a eso de las 3 de la tarde en la Biblioteca del Congreso Nacional, donde van a participar la ministra Sexpress, los presidentes de la Cámara de Diputados y también del Senado, además de los parlamentarios, jefes de bancadas de cada uno de los partidos políticos, para justamente comenzar a establecer los lineamientos de lo que podría ser este nuevo proceso constituyente, buscar un acuerdo para acortar plazos, para acotar también lo que podrían ser los propios constituyentes y no descartando incluso la presencia de profesionales vinculados a esto y donde el Congreso tendría que tener un rol mucho más activo. Claro, el llamado panel de expertos también que se ha hablado bastante. Claro. Bueno, vamos a estar atentos a eso y probablemente volvamos contigo porque vamos a estar al aire a las 3, así que quedamos atentos. Pedro, muchas gracias, que estés bien. Gracias, Pedro. Bueno, y hoy se registraron nuevos incidentes en el centro de Santiago, ahí en el entorno del Instituto Nacional, también del Liceo de Aplicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora? Se lo preguntamos a Max Frick. Max. Hola, Max.
Hola Pati, hola Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya se ha normalizado un poco el tránsito vehicular en calle Alameda. Lo cierto es que los incidentes partieron muy temprano esta mañana, cerca de las 8 de la mañana, cuando un grupo de manifestantes se organizaron en calle Arturo Prat, casi en la esquina con Alameda. En ese lugar rápidamente se pudo visualizar a los denominados overoles blancos, estos jóvenes que ocupan estos trajes completos y que manipulan bombas molotov para ser arrojadas directamente a carabineros. Lo cierto es que en estos incidentes se produjeron 7 personas detenidas, 4 de ellos menores de edad, pero también hubo incidentes posteriormente en calle Camin con Alameda y también Camin con Romero, en donde está el denominado liceo de aplicación. En ese lugar varios sujetos dentro del colegio, incluso en el techo de este establecimiento educacional, comenzaron a arrojar elementos incendiarios, sillas, incluso piedras a las personas que pasaban por el lugar. Por eso fue rápidamente destinado hasta ese punto de la capital personal COP de control de orden público de Carabineros, que comenzó a disuadir a estos manifestantes, pero ante la negativa de continuar con esto, finalmente los colegios fueron desalojados y es en este contexto que se quedaron algunas personas en su interior arrojando bombas molotov e incluso tuvieron un altercado con un apoderado del colegio que llegó a buscar a 2 alumnos, a sus hijos, y se enfrascó en una discusión con estas personas. Lamentablemente terminó siendo agredido por este grupo de estudiantes con golpes, incluso le arrojaron piedras, botellas y hasta una bomba molotov desde un segundo piso del liceo de aplicación. Por eso la indignación de este apoderado, que decía que ya no va a seguir enviando más a sus hijos a este liceo emblemático con gran tradición en el centro de Santiago, porque él pretende, decía en sus declaraciones, que sus hijos vayan a estudiar, y estos colegios permanentemente están tomados por este grupo de personas que hacen de las suyas al interior. Este hecho ha sido repudiado transversalmente por la autoridad comunal, también por la autoridad de gobierno, diciendo que no se puede avalar bajo ningún caso la violencia en estos establecimientos y que deben cursarse evidentemente todas las acciones, las penales de parte del Ministerio Público, si es que hay delitos asociados a esto, y las propias acciones disciplinarias internas que tienen estos municipios para los colegios en los cuales se produce este tipo de incidentes. Vamos a escuchar las declaraciones de este apoderado que estaba realmente indignado con esta situación. Encaró a un grupo de personas en el liceo de aplicación y lamentablemente fue agredido en ese lugar. Escuchemos. Cuando tú tienes hijos y sobrinos, tú ves un porvenir, un progreso, una educación buena de calidad, y estoy plenamente de acuerdo a la demanda social que hay que mejorar la educación en este país. Ese no es el problema. El problema es que cuando te escondes detrás de una máscara, una molotov, y no das cara, no se consigue nada. Me tiraron el molotov, me tiraron piedra, pero no importa. Yo necesitaba que mi hijo saliera de acá. Yo hoy día le pongo punto final a esto. Saco a mi hijo de este colegio porque es un colegio lindo, emblemático. Soy ex alumno del liceo de aplicación, soy emblemático también y salí de aquí de este colegio, pero esto ya veo que ya no da más. La educación la tienen secuestrada. El señor presidente Gabriel Boric, que yo voté por él, tiene que dar un corte final a esto. Esto ya no puede continuar, no puede ser que esto sea manejado por un grupo de personas, un grupo vandálico de personas. Esto ya no puede seguir. Bueno, indignación de este padre trabajador que decía que también fue alumno. Tenemos un problema con la comunicación con Max, pero vamos a volver inmediatamente respecto a esa declaración de este apoderado, que era una declaración bien sentida. Decía que él era emblemático también del liceo, que era un ex alumno que estudió ahí, que se graduó ahí, y que decía que el liceo está, Max, cooptado por un grupo menor, digamos, de estudiantes. Sí, así es, estaba realmente indignado. ¿Cómo habría sido su indignación? Que expuso su propia integridad física para ir primero a dialogar con estos sujetos, después se transó en una disputa con varios alumnos que estaban en ese lugar y finalmente fue encarado y golpeado por algunos e incluso le arrojaron una bomba molotov, en lo que uno podría denominar claramente como un acto homicida, porque eso es arrojarle una molotov a una persona que está, además, totalmente descubierto de toda protección que podría protegerlo del fuego. Bueno, lo cierto es que él, que había sido alumno de este liceo, prefería ya no seguir con sus hijos ahí. Pero estos no fueron los únicos incidentes que se produjeron en el centro de Santiago. Eso fue en Camin con
calle Alameda, pero también en Arturo Prat con Alameda, en donde está el Instituto Nacional, también salieron los denominados overoles blancos. En ese lugar, según información preliminar de Carabineros, hubo 7 detenidos, uno de 17 años, que correspondería a un alumno de cuarto medio del Instituto Nacional por lanzar una molotov, 2 de 18 y 31 años en San Diego con Alameda por maltrato de obra Carabineros, y 4 de 17, 15 y 2 de 16 en Alameda con Centeno por desórdenes. Esa es la información preliminar que entrega Carabineros con respecto a esto. Hay una imagen incluso en donde se logra pensar que Carabineros de COP logra detener a uno de estos overoles blancos que estaba participando en estos incidentes ahí en calle Alameda con Arturo Prat, evidentemente generando todas las complicaciones para el tránsito que ya hemos descrito anteriormente: desvíos, tacos, atochamiento, hora punta de desplazamiento en la capital. Se tuvo que desviar el tránsito de la Alameda por estos incidentes que estaban ocurriendo. Hay alumnos del Instituto Nacional, eso sí, que se desmarcan de estos grupos. Sí, estábamos ahí escuchando lo que nos estaba relatando Max Frick, y que es una situación que se vuelve a repetir en el centro de Santiago, estos incidentes que se estaban produciendo, y que además de las manifestaciones en las calles también generó algunos problemas en estaciones del metro que tuvieron que ser suspendidas porque estaba este llamado a una suerte de evasión masiva de parte de algunos estudiantes, y claro, eso provocó trastornos que lamentablemente se van repitiendo a lo largo de los días. Estas son movilizaciones que se han estado registrando durante toda la mañana, principalmente ahí en las afueras del Instituto Nacional y también del Liceo de Aplicación. Claro, aparte de lo que veíamos ayer, también imágenes que eran similares cuando se estaba realizando, estábamos a la espera del cambio de gabinete. Max, tú nos estabas contando recién, volvemos a tomar el contacto contigo, de grupos que se descuelgan del grupo mayoritario, podríamos decir, de estas protestas. Claro, efectivamente, y que tienen otras intenciones en sus manifestaciones y en sus exigencias a la autoridad, ya sea comunal o... No, la verdad es que ha sido muy complejo estar ahí contactándose con Max Frick, se nos corta el audio. Pero bueno, lo cierto es que decía que se cortaba, que se desplegaban distintos grupos, como grupúsculos, podríamos decir, del grupo mayoritario. Hay un dirigente del Instituto Nacional que se desmarca un poco de los overoles blancos. Dice que no es representativo de todos ellos. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. ¿Participan capuchas? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son? No sabría, la verdad. No, es que no estoy ligado a ellos. O sea, soy un representante de estudiantes, pero no estoy con ese grupo. O sea, tú no dialogas con los capuchos. No dialogo con ellos. La infraestructura. Falta de profesores, falta de insumos, falta de una educación sexual y integral, una educación que facilite a todo tipo de personas, sea su género, el tipo de género que sea, pero que sea aceptada dentro de la comunidad y no sea criticada. No están tirando la pelota de aquí para allá, o sea, se trata de chacota. No se han hecho cargo totalmente, ya la municipalidad no da abasto con todo lo que ellos tienen, entonces ya la municipalidad no se puede hacer cargo de las demandas que tenemos. Sí, interesante ahí lo que menciona ese estudiante, porque la verdad que estas movilizaciones, a diferencia de las que pudimos ver en años anteriores, no tienen un interlocutor oficial con quien se pueda conocer, por ejemplo, el detalle de las demandas. Por lo tanto, estas conversaciones, estudiantes que están dispuestos también ahí a entregar su versión, ayuda a conocer un poco más de lo que puede estar detrás de esta situación. Y lo que menciona, con estos colegios se da esa particularidad en que los municipios intervienen mucho porque son los sostenedores, pero no siempre escuchamos, por ejemplo, al rector, al director o directora de un establecimiento educacional de estas características, y que llama la atención porque son probablemente los que pueden tener también una mirada más precisa de lo que pasa al interior de estos colegios. Y también quizás la llave para una eventual solución, que es lo que falta. Y escuchábamos estudiantes, fue en un principio no con él, sino que fue áspero el diálogo porque Rafa Cavada, que está en la mañana reporteando para nuestro matinal Contigo en la Mañana, intentó acercarse a un grupo de estudiantes que no eran del instituto, pero decían no queremos hablar.
finalmente después de un rato logró establecer un contacto. Le decía, si no quieres dar la cara o no quieres, digamos, suena raro eso, si no quieres, claro, estar frente a la cámara, no lo hagas, y a mí me importa tu mensaje. Y empezaron a conversar, y ahí uno se da cuenta de que dentro de los petitorios, cuando aparece este chico, este estudiante del Instituto Nacional, claro, es bien amplio, porque dice, habló desde educación sexual hasta infraestructura, pasando por otros temas. Entonces, por eso él al final dice, esto le queda grande a la municipalidad. No se trata solamente de un tema que pueda solucionar el municipio, sino que va un poco más allá. Bueno, esperemos que se pueda, como tú dices, Pati, establecer el diálogo y que efectivamente hay interlocutores, porque de esa manera se pueden juntar finalmente ambas partes y llegar a una solución. Claro, solo la última información, está revisando en Transporte, informa que se mantienen algunos desvíos para los buses del transporte público, tanto en Providencia como en Alameda, probablemente por este tipo de incidentes que estábamos viendo ahí en las imágenes. Bueno, lamentable porque es imposible avalar la violencia y tanto ayer como hoy se han registrado estas imágenes en el centro de Santiago. Vamos a cambiar de tema. Vamos a otras informaciones. Esto tiene que ver con un grupo de cerca de 15 delincuentes que asaltaron 4 camiones ahí en plena Ruta 78. De hecho, quemaron un vehículo y 2 personas quedaron heridas. Nicolás Krum nos va a contar más al respecto. Nicolás. Hola, Nico. ¿Qué tal, Pati, Humberto? Buenas tardes. Sí, un robo bastante violento que ocurrió a eso de 9:15 de la noche ayer en la Ruta 78 en el tramo que viene desde San Antonio a Santiago. Es en ese contexto cuando 4 camiones de alto tolenaje venían en dirección a Santiago con una carga importante y son interceptados por un número indeterminado de vehículos, que es lo que se está investigando en este caso también, y que finalmente derivó en que cerca de 15 sujetos hayan intimidado a los conductores de estos camiones, les hayan mostrado armas de fuego, incluso se escucharon disparos según los relatos de algunos testigos, todo para poder llevar a cabo un robo millonario donde finalmente se llevó a cabo este delito y que finalmente se logró concretar por parte de estos delincuentes. Ustedes bien lo decían, otra situación que se dio ahí fue la dinámica de este hecho, que también se vio un auto quemado, pero para entender finalmente cómo se origina esto es en la altura del kilómetro 89 en dirección a Santiago, cuando llegan estos delincuentes que estaban a rostro cubierto, ponen un vehículo en la ruta para poder bloquear el paso, y es ahí que finalmente los camiones deben detener su marcha, y es en ese momento cuando estos cerca de 15 individuos pasan a intimidar a estos conductores. A uno de ellos incluso le dispararon. Afortunadamente esta persona no tiene heridas de consideración, fue trasladado a un centro asistencial de Melipilla y está fuera de riesgo vital, pero sin duda causó mucho temor a estos conductores y también a las personas que estaban en ese momento transitando por la Ruta 78. Hay relatos de testigos que pudieron ver incluso la dinámica de este robo, ver cuando estos sujetos con armas de diferente calibre incluso intimidaron a los conductores para sustraerles lo que sería en este caso una alta carga de perfumes. Habrían sido perfumes de un valor bastante considerable, puesto que el avalúo de este robo es cerca de 500 millones de pesos. Es en ese contexto entonces que una vez que cometen este robo se llevan gran parte de la carga de estos camiones, y también ahí se da a entender que finalmente estos 4 camiones transitaban de esa manera, ya que aparentemente no sería el primer robo que ellos tenían registro. ¿Y esto por qué? Porque de estos 4 camiones habrían sido al menos 2 que estaban prestando cobertura, una especie de caravana por parte de estos camiones que habitualmente lo están haciendo ahora por lo mismo, para poder tener alguna especie de cobertura en caso de ser víctima de algún asalto. En este caso, lamentablemente, fueron víctimas los 4 conductores de estos camiones, uno de ellos obviamente que quedó bastante herido, y también el conductor del segundo camión en este caso, y según ha trascendido, fue de hecho llevado por estos mismos delincuentes a quien lo subieron a un vehículo y lo llevaron a un lugar indeterminado, y finalmente se informó que esta persona logró aparecer en la ciudad de Cartagena. Todo esto cerca de las 9 de la noche y obviamente generando bastante temor para las personas que estaban en ese momento en la ruta. Hay relatos de testigos que hablan un poco de la violencia de estas personas. De hecho, uno de los testigos que iba en un vehículo particular, que pudo ver este mismo hecho un poco más atrás, un par de metros más atrás, fue también intimidado por uno de estos sujetos que evidentemente al parecer todos portaban armas de fuego, y que finalmente, como les hemos comentado, también uno de ellos percutó un disparo que finalmente impactó en la ventana de uno de estos camiones y que hirió en su brazo a uno de estos conductores, que afortunadamente está fuera de riesgo vital, pero evidentemente una situación que generó bastante temor en este contexto. Vamos a escuchar lo que señaló de hecho uno de los testigos de este hecho, que fue bastante intimidado por estas personas, y también uno de los camioneros que pudo ver finalmente cómo él y sus compañeros eran víctimas de este asalto. Escuchemos. Yo venía de San Antonio hacia acá, cuando de repente vi que un camión me quiso adelantar, ese camión que está ahí todo baleado, y empezaron a frenar los dos. Y ahí yo quedé detenido, y de repente de atrás
ya venían tirando balazos, pegándole balazos a otros autos que venían atrás, camiones, no sé. Y llegaron al lado mío, me pegaron en la ventana, ya bájate, tal por garabato por doquier. Ahí me bajaron y me querían quitar el auto de primera, pero cuando vieron que estaba mi papá y mi mamá, yo me puse a llorar porque no quería que se llevara el auto. Ahí uno de los delincuentes, ya no, si no le vamos a hacer nada a usted, no le vamos a hacer nada. Y ahí empezaron a hacer sus cosas, hasta que después me quitaron la llave y se fueron. Ahí ya no los vi más. La verdad fue como de película porque se estacionaron, se detuvieron. Mi compañero arrastró un poco para allá tratando de arrancar y le tiraron balazos y en 30 segundos 40 balazos, 50 balazos con fusiles, metralletas. ¿Cuánta gente era? De alrededor de 30 personas. Escuchamos entonces en primera instancia el relato de un testigo que también fue intimidado por estos sujetos. Él no tenía nada que ver con estos camiones, iba en su vehículo y también relata un poco la situación que vivió él junto a su familia, que fue incluso intimidado. Y lo que llama más la atención es el relato de este camionero que habla de la variedad de armas que habrían portado estos sujetos, que se escucharon disparos también en ese sector y que también tiene que ver con la modalidad en que actuaron estas personas. Hay que explicar también en este caso que finalmente el vehículo en el que ellos se trasladaban aparentemente habría sido quemado, que es un vehículo que de hecho después se supo que tenía encargo por robo, que fue un vehículo que inicialmente utilizaron para poder obstaculizar la ruta y que finalmente una vez que ya concretaron este delito le prendieron fuego a este auto y quedó después en un costado, en un zanjón ahí, en un costado de la ruta. Todo esto evidentemente y por lo que se puede presumir para poder generar una distracción en caso de que la policía llegara pronto al lugar y que finalmente también junto a esto, también como se ha informado, los mismos sujetos lanzaron miguelitos para poder evitar ser perseguidos en esta situación. Eso por una parte y también lo que pasa finalmente con la carga, que también según se ha relatado, los sujetos una vez que sacaron la carga de este camión habrían estado con otro camión, puesto que era bastante la cantidad de perfumes en este caso que ellos habrían robado y por lo mismo tuvieron que utilizar otro camión para poder llevarse esta carga millonaria de más de 500 millones de pesos finalmente en este delito que fue bastante violento y donde se intimidaron no solo a los conductores de estos 4 camiones que estaban trasladándose a esa hora, en esa altura de la ruta 78, sino que también en el relato que se escuchaba de este testigo, que fue incluso él víctima de la intimidación de estos sujetos. Algo que en primera instancia fue investigado por carabineros, quienes llegaron rápidamente hasta el lugar para poder realizar las primeras diligencias de esta situación, poder también entrevistarse con los testigos, también con las víctimas para entender la dinámica de este robo y que finalmente, según ha dispuesto la Fiscalía, fue la Brigada de Robos de San Antonio quienes en este momento están a cargo de esta investigación para poder tener mayor claridad de lo que sucedió finalmente con esta carga millonaria y también lo que ocurre con los sujetos que huyeron de esto, porque finalmente hay que entender que el conductor de un camión que fue supuestamente secuestrado, que se lo llevaron estos mismos sujetos, después apareció en Cartagena. Entonces se tiene que investigar si, por ejemplo, el destino de estas personas con esta carga que robaron fue hacia este sector del litoral o si es que se dirigieron hasta otro lugar. Aquí también es importante investigar lo que sucede al momento que estos camiones salen desde el lugar donde están finalmente, por lo general, acopiados, donde finalmente ellos logran poner las cargas sobre los camiones y luego salir desde ese lugar. Es esa la dinámica que se está investigando, saber si es que había algún indicio de la carga que llevaban estos camiones, del recorrido también, del horario en el que iban a transitar por este sector de la ruta 78 y también ver finalmente si es que fue o no algún dato que se entregó o finalmente fue algo de un oportunismo. Todo indicaría que al parecer fue un robo bastante planeado por la dinámica de este hecho. Veamos qué señaló en este caso Carabineros y también la Policía de Investigaciones respecto de este asalto. 4 camiones que se desplazaban en dirección a Santiago por la ruta 78 a la altura de Leida con una carga consistente en perfumes fueron interceptados por 5 vehículos en los cuales se desplazaban 15 sujetos aproximadamente, todos premunidos de armas de fuego cortas y largas. Al bajar procedieron a intimidar al conductor que encabezaba esta caravana y efectuaron varios disparos lesionando a este conductor en su mano y en su cabeza, afortunadamente sin riesgo vital. También lesionaron a otra persona con un impacto de bala que transitaba en su vehículo particular.
Un grupo de alrededor de 15 sujetos premonidos de armas de fuego y con sus rostros cubiertos interrumpieron el tránsito de la ruta 78 a la altura del kilómetro 89, incendiando para este efecto un vehículo menor que mantenía en cargo por robo a fin de interceptar a 4 camiones y sus vehículos escoltas, logrando con esta acción sustraer un semirremolque y contenedor. Conforme a lo anterior y previa coordinación e instrucción del fiscal de turno, don Juan Catalán Aracena, de la Fiscalía Local de San Antonio, las diligencias investigativas asociadas a este delito de robo con violencia quedaron a cargo de la Brigada Investigadora de Robos de San Antonio, por lo que se realizaron coordinaciones con el Laboratorio de Criminalística a fin de realizar las pesquisas necesarias en el sitio del suceso y sus ramificaciones, logrando levantar diversa evidencia de carácter balístico y biológico. Producto del hecho, hubo un conductor herido, el cual se mantiene con lesiones de diversa consideración. Escuchamos entonces las declaraciones de ambas policías, Carabineros en primer lugar, quienes adoptaron este procedimiento, y luego la Policía de Investigaciones, quien da cuenta un poco de los avances que ya se tienen. Están obviamente investigando los casquillos de bala que se encontraron en ese lugar y por supuesto entender finalmente la dinámica de este hecho y también aclarar, por ejemplo, que este vehículo que se encontraba quemado a un costado de la ruta es un vehículo que tenía encargo por robo y que aparentemente habría sido utilizado por estos sujetos para cometer este delito. Así que cualquier información, cualquier otro antecedente, estaremos obviamente informando cualquier cosa. Sí, y que genera mucha preocupación además por las características que tuvo este asalto. Seguimos atentos a ese tema. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Gracias, Nico. Bueno, y en otro tema, delincuentes clonaron el control remoto del portón eléctrico de una casa en Peñalolén para entrar a robar. Fernanda Yure tiene más antecedentes. Fernanda, ahí te estamos viendo justamente frente al condominio. Muy buenas tardes. Hola Humberto, Patricia, muy buenas tardes. Claro, un robo que sorprende no solo por la suma millonaria de dinero que se llevan estos antisociales, sino también por la facilidad con la que cometen este delito. Esto sucede en el condominio La Arboleda de la comuna de Peñalolén, cuando una familia abandona su casa cerca de las 5 de la tarde. Ellos van y se dirigen hacia el aeropuerto y es por ello que pasan varias horas lejos de su domicilio, y es en ese entonces, cerca de las 8 de la tarde, cuando 4 individuos ingresan por justamente el portón de este condominio. Burlan ambos sistemas de seguridad. Tenemos 2 portones, tanto el del condominio como también el de esta familia, y es una situación que queda en evidencia en las cámaras de seguridad. Ustedes lo pueden ver en las imágenes. Ellos ingresan con bastante calma y con facilidad. Ingresan con un control. ¿Qué es lo que habría sucedido? Eso es materia de investigación. Sin embargo, los antecedentes preliminares indicarían que ellos habrían tenido un control de alguna manera clonado o duplicado, precisamente este control que pertenece al portón eléctrico de este condominio. Es decir, burlaron justamente el sistema de seguridad que impide que desconocidos ingresen al lugar, una situación que por supuesto preocupa a toda la comunidad. Ellos ingresan y en pocos minutos sustraen casi 20 millones de pesos, específicamente 4 millones de pesos en efectivo, además de objetos tecnológicos, joyas y diversas especies, y huyen del lugar en dirección desconocida. Hasta el día de ahora, hasta este momento, no se ha determinado su paradero. Sin embargo, todos los antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público, que por supuesto inició una investigación para dar con la ubicación de estos 4 sujetos que ingresaron como si este fuese su domicilio. Se hicieron pasar incluso por residentes, y esto no llamó la atención hasta que finalmente, cerca de las 8:30 de la tarde, llega esta familia de vuelta del aeropuerto y se da cuenta de que son exactamente 18 millones de pesos en total el avalúo de este robo, lo que les falta en su domicilio. Escuchemos precisamente cuál es el relato de la víctima de este robo y también de los vecinos, que por supuesto están bastante preocupados por cómo con tanta facilidad se vulneró la seguridad de su condominio. Salimos al aeropuerto a recoger un familiar entre las 8:30 que sale el video. Entraron los 3 sujetos, voltearon toda la casa, primero y segundo piso, llevándose computadores, celulares, laptops, joyas de uso personal, dinero en efectivo. Tenemos 2 rejas que son protección de condominio, pero igual llegaron a entrar como si tuvieran el control, por allá, por acá, y salieron como en su casa. Estamos totalmente en la indefensión, aunque coloquemos reja, cualquier elemento de seguridad, pero como entraron aquí al pasaje, fue una situación muy particular porque las dos, el portón grande y el chico, tienen llaves. No son grandes
accesos de seguridad, pero la abrieron con una facilidad pero increíble. Pero el que más llama la atención, el del señor que ¿cómo se llama?, que fue asaltado, él tiene un portón automático y también entraron con una facilidad pero increíble. Claro, por supuesto llama la atención porque, como lo mencionábamos, estos portones sirven para salvaguardar y asegurar todos los recintos, y es por ello que esta situación es bastante inesperada, no solo porque se trata de un portón, sino dos. Estos sujetos, como lo podemos ver en las imágenes, vulneran este sistema de seguridad con bastante facilidad. Una situación que pasó desapercibida hasta que esta familia vuelve a su domicilio, y es allí recién cuando dan cuenta a carabineros que llegan hasta el lugar y, por supuesto, toman todos los antecedentes. Sin embargo, estos sujetos, o 4 sujetos que vemos en las imágenes, ya se habían dado a la fuga. Es una situación que, por supuesto, está en manos del Ministerio Público, que ya va a encargar las primeras diligencias a las policías correspondientes para determinar cuál es el paradero de estos sujetos, y también enmarcando esta investigación y sumando otros antecedentes de otros delitos que se han producido justamente en este sector. Nosotros, personalmente, como Chilevisión Noticias, hemos venido varias veces a este mismo sector, a esta misma zona, por delitos bastante similares, robos y asaltos, por lo que, por supuesto, la situación tiene bastante preocupados a todos los vecinos. Escuchemos qué es lo que dijeron también en el marco de esta investigación. Hoy Carabineros de la 43 Comisaría Peñalolén recepcionó una denuncia por el robo a un domicilio particular. Al entrevistarnos con la víctima, este manifiesta de que alrededor de las 17 horas dejó su domicilio sin moradores, y al regresar se percató que la ventana del domicilio matrimonial se encontraba quebrada. Al hacer ingreso, observó que le faltaban diferentes especies, mayoritariamente joyas, electrodomésticos y 4 millones de pesos en dinero en efectivo. Los antecedentes ya están siendo investigados y también fueron entregados al Ministerio Público. Bueno, esta situación, por supuesto, abre una serie de interrogantes respecto a la seguridad que tienen estos sistemas de controles de portones eléctricos. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cómo estos sujetos con tanta facilidad habrían llegado con un control propio y habrían vulnerado no solo uno, sino 2 portones? Es una situación que, por supuesto, nosotros conversamos y preguntamos con distintos especialistas, y ellos nos dijeron que especialmente los sistemas de seguridad más antiguos, estos portones eléctricos más antiguos, ya 10 años de antigüedad, tienen un sistema que es algo más vulnerable, y uno puede llegar y comprar en distintos lugares controles con los que se pueden duplicar, se pueden en el fondo clonar y acceder a la misma digitalización, por así decirlo, al mismo dígito de este control, este portón eléctrico. Escuchemos específicamente la explicación que nos dieron los expertos. Controles remotos es una tecnología muy antigua, en los cuales los controles antiguos trabajan a base de códigos y frecuencias, ¿ya? Los controles remotos antiguos trabajan en un código y una frecuencia. Entonces, fácilmente se puede copiar ese código y esa frecuencia. Por ejemplo, si no pueden cambiar la tecnología de los controles a un código rodante o rolling code o aplicación celular, tener cuidado de que cuando vayan acercándose a abrir el portón se fijen que no hayan personas cercanas con transmisores, con controles de este tipo, para que en el fondo no le copien su código. Ya, lo que se hace con los controles, se clonan o se duplican. Como el control envía una señal, si hay un receptor cercano, ese receptor puede capturar esa señal. Y es debido justamente a esta modalidad que se hace el llamado a todos los vecinos a tener bastante cautela al momento de ingresar a sus condominios y manipular estos controles para abrir distintos portones eléctricos. Esta, por supuesto, es una hipótesis. Todos estos antecedentes serán remitidos a las policías correspondientes y, por supuesto, nos quedaremos atentos para saber qué ocurrió específicamente en este caso y si se sabe algo respecto al paradero de estos 4 sujetos. Claro, y muchas veces los controles andan por ahí sueltos. El llamado quizás a tener el mismo cuidado que uno tiene con las llaves, por ejemplo, o con las tarjetas de crédito u otros, porque evidentemente se pueden duplicar. Si uno en la casa quisiera pasarle un control a cada uno de los integrantes, va a una tienda, los duplican. Ahora, el punto es que eso no caiga en las manos incorrectas, que fue lo que pasó acá. Fernanda, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Muy bien. Nos vamos a otro tema. Hoy fueron exhibidos los departamentos pilotos de la Villa Panamericana, aquella donde van a alojar los deportistas de los Juegos donde Chile será sede a partir de octubre del próximo año. Javiera Salazar nos cuenta más. Javiera. Hola, Javiera.
Claro, buenas tardes, Patricia, Humberto. Como ustedes señalaban, un proyecto inmobiliario que va a albergar a los deportistas que van a participar en los Panamericanos acá en Chile. Un proyecto que también es muy importante por parte de lo que serían viviendas sociales, porque después estos edificios van a quedar para las personas que a través de subsidios puedan postular a las viviendas habitacionales, departamentos que van desde 34,69 metros cuadrados a 55,17, de 1 a 3 dormitorios, donde la gente va a tener que estar atenta, por ejemplo, a la página web del Serviu para poder postular a ellos. Dentro de estos departamentos, que en general van a ser 1.355 unidades, 342 van a ser para el estrato socioeconómico más bajo, que se llama vulnerables sin deuda. Esto a través del subsidio van a poder obtener el departamento como sin tener que ellos añadir más dinero. Hay otra categoría que se llama integración social, esos van a ser 205 departamentos destinados para ellos, y es donde uno puede acceder a cierto porcentaje de subsidio, y el resto según lo que uno vaya juntando en la libreta de ahorro. Y el resto, 400 departamentos van a ser de sectores medios, donde van a tener un menor porcentaje de subsidio. Sin embargo, también van a poder acceder muchas personas a su primera vivienda. Pasemos a escuchar las declaraciones por parte del ministro, que nos señalaba la importancia de este proyecto en la comuna de Cerrillos. Aquí estamos construyendo 1.350 departamentos para las personas que vienen, para los atletas, para los que vienen a los Juegos Panamericanos. Y esto está muy avanzado, como ustedes podrán ver en la sobre, vamos a llegar en los tiempos y en condiciones. Después de que esto se desocupe, hay familias que se están inscribiendo para el sector de más bajos ingresos, que se está haciendo en conjunto con el municipio, la selección de esas familias. Y hay otra parte de los cupos que tienen que ver con personas que compran esto, y hay distintos valores de acuerdo a las características. Acá se construye en la ciudad panamericana 17 edificios que van de los 6 pisos hasta los 17 pisos. Es para familias de sectores medios y para familias vulnerables. El total de departamentos son 1.355 departamentos, de los cuales 342 de ellos son para familias vulnerables. La diferencia, casi más de 1.000 departamentos son para familias de sectores medios que obtienen su subsidio, complementando el total de la vivienda con un crédito hipotecario. Este es un proyecto que se construye de hormigón, es una obra gruesa, que tiene un alto estándar en terminaciones, van a contar con ventanas termopanel en todos los dormitorios, es un departamento que tiene lo incluido, los muebles de la cocina también. Como ahí señalaba la directora del Serviu Metropolitano, son departamentos bastante espaciosos e incluso más de las conocidas viviendas sociales que años anteriores se han entregado. Con esto también el gobierno cumple un poco más la promesa, objetivos bastante ambiciosos que ellos tienen respecto a las construcciones viviendas sociales. Las personas del sector que a este momento en la mañana nos pudimos encontrar nos señalaban lo felices que se encuentran con esta situación, debido a que luego de ser utilizados para los jugadores de Panamericanos van a poder ser finalmente viviendas sociales mucho más dignas, e incluso departamentos, todos ellos departamentos con terraza, lo que obviamente va a ayudar a la calidad de vida de estas personas. Y también no solamente son cómodos, sino también se encuentran muy cerca de locomoción colectiva, como por ejemplo el mismo metro de Cerrillos. Pasemos a escuchar también las impresiones por parte de los vecinos del sector. Mi compañera, mi amiga, y tiene 10 años esperando casa y todavía no le sale. Entonces yo creo que sí, está bueno, está muy bueno, porque ya, ¿qué vamos a hacer si no tenemos casa? Tenemos que esperar que no den, pues, mi hija. Aquí está bien que esté en la vivienda. Yo vivo a cuadras más abajo. Yo llevo 10 años esperando una vivienda. Está así, que el gobierno chileno se ponga las pilas y que primero empiece por casa a darle a toda la gente necesidad que hay. Tremendo, bueno, macanudo. No, y mucho más grandes, tiene incluso terraza. Bueno, me parece, no sabía en realidad, pero lo había visto. Claro, hasta el momento 28,3% ya de este proyecto inmobiliario se ha construido. Otra persona, por ejemplo, dentro de los vecinos, nos señaló que, claro, ella vive justamente a menos de una cuadra de este proyecto inmobiliario bastante grande que se está construyendo y pretende seguir durante los próximos años. Y claro, viviendo tan cerca, ella veía un poquitito más el lado B de esto. Antes veía la cordillera, ahora van a haber departamentos importantes en su visión. Sin embargo, claramente destaca esta gran misión para las personas de escasos recursos.
hijos. Claro, es interesante ahí lo que ocurre generalmente con este tipo de construcciones, no solamente acá en nuestro país, en otros lugares en el mundo, donde después tiene otro impulso, por así decirlo, esa zona después de actividades deportivas como esta. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Muchas gracias por esta información, Javiera. Buenas tardes. Gracias, Javiera. Claro, que no se transforme en elefante blanco, finalmente, como lo de estadio en tantos países. Nos vamos a ir a una pausa. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Se ve lindo el día, pero llega la lluvia. Así que Eduardo Sáez nos va a acompañar después de este breve corte que es acá en Chilevisión. Estamos de vuelta para revisar información de último minuto que ha subido Metro a sus redes sociales, a Twitter, que nos informa que la estación Santa Ana, esta estación intermodal que conecta la línea 5 con la línea 2, se encuentra cerrada y sin detención de trenes porque hay personas sentadas al borde del andén. Es una medida de seguridad para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Serían estudiantes, como se aprecia ahí en la foto de último minuto. Hasta ahora está entonces sin funcionamiento esta estación, que es la estación Santa Ana. Ya es momento de hacer un recorrido por el mundo, es por eso que estamos con el editor del área internacional, Carlos Greitz. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a comenzar en Argentina para hablar de esta trama que está relacionada con el ataque armado a Cristina Fernández. Y Brenda Uliarte es el nombre de la novia de Fernando Sabaj, el hombre que está detenido por haber atacado a Cristina Fernández. Ella había dicho hasta hace algunos días que no sabía que su novio lo iba a hacer, que no lo conocía tan bien, que lo había conocido hace muy poco y que no estaba en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Pero como tratando de desligarse absolutamente de la situación. Exacto. Lo que ocurrió es lo que ustedes están viendo en pantalla, que unas imágenes que estuvo recopilando Telefe Noticias en nuestro medio social en Argentina, pudieron dar cuenta de que Brenda estaba en el lugar. Ahí está, de hecho, el reportero despachando en ese momento en el que ocurren los incidentes en la puerta del edificio. Ahí ustedes ven en la parte superior, divisan la cabeza de Brenda Uliarte allí sobre el hombro del periodista y luego entonces a metros nada más del lugar donde ocurrieron los hechos, obviamente desmintiendo aquella tesis de que esta mujer no tenía ningún tipo de relación con lo ocurrido en torno a Cristina Fernández. Fue detenida por eso, y no por eso solo este hecho, sino que otras recopilaciones que también hicieron los fiscales allí en Comodoro Pi, y finalmente ha sido detenida. Contestó en su primera declaración solo las preguntas del abogado defensor. Se negó a responder preguntas del juzgado y de la fiscalía. Aparentemente, la defensa de esta mujer va a intentar inculpar solo a su novio. Pero las pruebas ahí están. Fotografías, por ejemplo, donde la muestran a ella con la misma pistola. No es la misma, pero es una pistola muy parecida a la que usó Fernando Sabaj cuando ocurrieron los hechos, y que también él muestra en otras imágenes, de las pocas que se pudieron recopilar del teléfono del atacante, porque se desconfiguró el teléfono, se formateó de forma bastante insólita, antes de que las policías pudieran recopilar todos los antecedentes que requerían para esta investigación. Claro, o sea, por lo menos hasta ahora hay contradicciones en lo que ella ha planteado, y ya con eso el escenario se vuelve más complejo para la novia del detenido. Claro, miren, os voy a invitar a que revisemos las declaraciones que hizo Brenda Uliarte hace algunos días a Telefe Noticias. La entrevistaban y ella decía no tener idea prácticamente de lo que había ocurrido. Miren, veamos. Nos están culpando de algo que no hicimos. Dicen que somos un grupo terrorista y nosotros no tuvimos nada que ver. Fue con mucho miedo, no pensé que iba a ser algo así. No entiendo por qué lo hizo, porque él es un buen hombre, él es trabajador, trabajaba con nosotros, no entendemos. Ahí hay parte de las declaraciones. Luego, en esa misma entrevista, más adelante ella dice, no, yo no estaba en ese lugar, y comienzan las contradicciones que finalmente terminan con estas imágenes. Finalmente, lo que está tratando de hacer la justicia es determinar que esta pareja tenía un plan para atacar a Cristina Fernández, es la principal tesis. Y que ella estaría involucrada, o por lo menos esa es la tesis. Bueno, revisemos lo que indicó anoche Telefe Noticias en su informativo, para también dar cuenta de cómo están llegando a esta conclusión, de que Brenda Uliarte, la novia del detenido por el ataque a Cristina Kirchner, que apuntó una pistola sobre la vicepresidenta, también estaba en el lugar. Las mismas zapatillas blancas con las que es detenida el domingo a la noche. Ahí están, él y ella. Jueves 1 de septiembre, toma la hora, 20:31.
pues lo podemos ver. Bueno, a ver, ¿de qué se trata el texto? El texto dice... Damián nos explica ese día el acuerdo entre nación y ciudad. Detrás, Brenda. Y en las flechitas que ves hacia el costado, hacia el margen de la pantalla, el lugar donde se producía el ataque. O sea, Brenda estuvo a metros del ataque. Ahí está entonces todos los antecedentes que se han registrado en esta trama en torno a un ataque del que la población argentina en los últimos días ha comenzado a dudar. Hay una encuesta que publicó el diario Clarín que indica que un 50% de los encuestados, solo en ese estudio de este medio de comunicación, dudan de que esto haya ocurrido realmente y de que pueda ser algo más bien maqueteado, armado por la propia entorno de Cristina Fernández o por Cristina Fernández. Ya, eso, bueno, supongo que tendrá algo que ver con el contexto en que esto estaba pasando. Ella justo estaba enfrentando un proceso judicial en que desde la Fiscalía se estaban pidiendo 12 años. Claro, es difícil. Yo creo que aquí al final lo que importa es lo que arroje el proceso judicial y hay que esperar los resultados de las investigaciones y eso, ¿no? Sí, por lo pronto los hechos indican que hubo un arma. Exacto. Estaba cargada, tenía tiros, que le apuntaron a la cabeza de Cristina Fernández. El resto ya vendrá con la investigación, cuál es el trasfondo y seguramente dará para mucho más que contar. Nos vamos a Reino Unido. Aquí están las imágenes de Liz Truss, quien debutó ya como primera ministra ante la Cámara de los Comunes hoy día. Este es un protocolo muy tradicional, ¿no? Ayer se presentó ante la reina le encarga liderar al gobierno de Reino Unido y ahora entonces ella se presenta ante la Cámara de los Comunes. Los parlamentarios que la recibieron, primero estuvo reunida, eso sí, con su gabinete en Downing Street y ahí están las imágenes del Parlamento en Londres, donde tiene varias misiones importantes. Tiene que defender un plan para combatir la inflación, la crisis energética. Es muy agudo lo que ocurre con la crisis energética en Reino Unido, especialmente porque se alimentan de algunos insumos que no están disponibles hoy día, dado el contexto además en Europa, y porque además viene el invierno. Y ya hay algunos estudios que indican que los londinenses no tienen para calefaccionar sus casas en pleno invierno. Lo que es muy agudo porque ustedes saben que Londres y gran parte de Reino Unido viven inviernos muy difíciles de sobrellevar si no es con calefacción. Hay una rebaja de los impuestos que está planteando también Liz Truss y sobre la cual hay bastantes dudas porque ¿cómo va a financiar una rebaja de impuestos para la población? El gobierno va a tener que endeudarse, va a tener que pedir préstamos, ha dicho Liz Truss. Y eso no cae bien en general en el resto o en buena parte de la clase política, especialmente de los opositores. Así entonces, el Reino Unido enfrenta este cambio en el gobierno en un país que vive su peor inflación en 40 años. Los invito a que revisemos el perfil de la sucesora de Boris Johnson y en qué contexto asume. Después de recibir el encargo formal de la reina Isabel II para formar gobierno, Downing Street dio la bienvenida a Liz Truss, la sucesora de Boris Johnson, que se convierte en la tercera mujer que ocupa el cargo de primera ministra en Reino Unido. Amante del karaoke y admiradora de Margaret Thatcher, Liz Truss estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Desde muy joven se involucró en la política, aunque su carrera ha estado marcada por distintas metamorfosis. Hija de padres de izquierda, en su juventud fue una activista liberal demócrata, y aunque hoy apareció sonriente junto a la reina Isabel, fue una defensora furibunda de la abolición de la monarquía. Nosotros, los demócratas liberales, creemos en las oportunidades para todos. No creemos que las personas nacen para gobernar. En el referéndum de 2016 hizo campaña para que Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, pero pronto se convertiría en una férrea euroscéptica. Conservadora del ala dura y siempre leal a Boris Johnson, durante su mandato se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores, donde estuvo a cargo de las negociaciones con la Unión Europea tras el Brexit y de abordar la guerra en Ucrania. Las mayores economías del mundo están unidas. Hemos sido claros en que cualquier incursión de Rusia en Ucrania tendrá graves consecuencias que implicarán un fuerte costo. Pero el trabajo de Liz Truss no se vislumbra fácil. Reino Unido enfrenta su peor inflación en 40 años, con amenaza de recesión, alto costo de la energía y en un contexto de guerra en Europa. Prometió sacar al país de la crisis con recortes de impuestos. Tengo confianza en que sortearemos esta tormenta. Podremos reconstruir nuestra economía. Nos convertiremos en la Gran Bretaña, moderna y brillante, que sé que podemos ser.
Truss también tendrá la tarea de recomponer al Partido Conservador tras la salida de Boris Johnson, que se despide después de los escándalos que lo llevaron a renunciar. Su sucesora ahora promete recomponer las confianzas tras convertirse en la jefa de gobierno número 15 que asume bajo el reinado de Isabel II. Hoy, 7 de septiembre, se cumplen exactamente 200 años de vida independiente de Brasil, cuando dejan de ser colonia portuguesa. Y en el marco de esa conmemoración, el presidente Jair Bolsonaro encabezó un tradicional desfile militar en Brasilia. Pero en medio de este desfile, claro, él hace un discurso que en medio de una campaña presidencial claramente parece un acto de campaña, dada la contingencia que hay política. Y en medio de ese discurso es que se arma la polémica nuevamente en torno a algo que dice Jair Bolsonaro. ¿Qué dijo? A ver, intenta comparar, dice. Hay muchas formas de comparar, dice, lo bueno y lo malo de ambas opciones, refiriéndose a Lula da Silva. En la candidatura presidencial. Y entre ellas habla de las primeras damas. Algo que parece ser un elogio para ella y termina, a mi parecer, de la peor forma y hablando en forma incluso misógina. A ver, revisemos el momento, les voy a traducir para que ustedes vean qué es lo que ocurrió con Jair Bolsonaro esta mañana, hace instantes nomás allí en Brasilia. Podemos hacer varias comparações. Podemos hacer varias comparaciones. Até entre as primeiras damas. Incluso entre las primeras damas. Não há o que discutir. No hay que discutir. Uma mulher de Deus. Una mujer de Dios. E ativa na minha vida. Activa en mi vida. Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. Muchas veces ha estado al frente mío. Para os homens solteiros. Y les dice algo a los hombres solteros, a los que están cansados de ser infelices. Escojan una mujer, busquen una mujer, una princesa. Y van a ser aún más felices, dice. Eso es lo que indica, y ahí está el beso que le da Jair Bolsonaro a Michelle, a su esposa. Y luego agradece, él escucha algunos gritos. Obrigado pela missão. Agradece por una segunda vida, dice, después del ataque, ¿no?, que sufrió. Y luego empieza a decir esto. Largos minutos tratando de describir qué es lo que significa en portugués imbrochável. Y ella como que mira raro, ¿no? Claro. Algo ahí, ya. ¿Y qué se puede decir? No sé lo que significa. Logramos dilucidar que imbrochável, porque él habla, ¿no?, de que su esposa es muy activa, que lo hace muy feliz. Y claro, imbrochável se refiere a una persona con buen desempeño sexual. Eso es lo que dice Jair Bolsonaro. De forma decorosa lo estoy diciendo porque es una palabra inventada, es muy un coloquialismo en portugués. O sea, claramente ella, yo creo que hasta se pone un poco incómoda con la situación. Así parece ahora. Bueno, Jair Bolsonaro ha tenido algunas de estas frases también desafortunadas de todas formas allí para referirse a las mujeres de manera bastante constante. Solo una duda, en general, ¿ella participa de las actividades con él? O porque no tengo mucho recuerdo de ella en actividades de campaña no mucho, pero esta se trata de una actividad oficial. Como primera dama estaba allí en rigor, no un acto de campaña. Esa es la diferencia. Bueno, ya sabemos entonces, carrera presidencial ya hace bastante rato andando, con la última encuesta que habla de un 10% de diferencia entre Lula da Silva, el favorito, y Jair Bolsonaro, 44 versus 34 en la última encuesta publicada hace instantes por la agencia Quaest en Brasil. De aquí se va a Río de Janeiro para seguir con las actividades en torno al bicentenario de Brasil. Estamos preocupados por lo que pasa en California porque allí los incendios no dan tregua. 4 personas ya han muerto y hay miles de evacuados. Aquí está la imagen de esta larga fila de fuego y humo en una localidad que se llama Weed, en California, 320 kilómetros al norte de Sacramento, la capital de ese estado. Sequía, calor, conforman una cúpula de calor, una verdadera cápsula donde se generan situaciones donde el fuego se propaga de mayor manera. El día viernes nomás 3.000 casas recibieron la orden de evacuar, 3.000 familias que ahora ya han visto cómo está en riesgo su lugar donde viven toda la vida. Bueno, ahí está, producto de un verano con condiciones extremadamente peligrosas, han dicho, en Estados Unidos. Y de ahí
pasamos a ver lo que ocurre en Corea del Norte. Cruzamos el Pacífico, Corea del Sur quiero decir, cruzamos el Pacífico y llegamos a Corea del Sur para este tifón, Hinamor, que ha dejado 2 muertos en esa nación con ráfagas de viento hasta 133 kilómetros por hora. También es verano, ojo, en Corea del Sur, en Japón, donde también hay efectos similares, pero el verano se manifiesta con este tipo de situaciones, con temporadas de tifones, así como las hay de huracanes en el sector del Pacífico americano. En el Pacífico asiático se llaman tifones. Hay 8 personas desaparecidas, se han cancelado los vuelos, y en Japón, ya lo decíamos, también se siente durante la mañana con 35.000 casas sin electricidad. El servicio de trenes bala en Japón, depende de la electricidad y de otros insumos, ha quedado completamente suspendido, porque ustedes ven allí, las imágenes son elocuentes de lo que ha ocurrido con el agua y las inundaciones. Hemos seguido muy de cerca lo que ocurre con la agencia, la central nuclear de Zaporizhia, ¿no? Allí en Ucrania, una de las más grandes del mundo incluso. La tercera más grande de Europa. Bueno, la agencia nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que está allí en el lugar, que ha estado desarrollando estudios, que ha visto in situ qué es lo que está ocurriendo con la situación de una central nuclear rodeada de bombardeos. Claro, ese es el temor, ¿no? De que vaya a sufrir un ataque y las consecuencias serían desastrosas. Sí, y dicen que la situación es insostenible. Es la palabra textual que ha elaborado este informe, que dice que a la espera del fin del conflicto, del restablecimiento de condiciones estables, es urgente tomar medidas para prevenir un accidente nuclear. Wow. El fantasma de Chernobyl aparece también nuevamente en torno a esta central de Zaporizhia, y este organismo que ha dicho, no ha querido decir quién es el responsable. No han podido establecer. Pero sí advertir el riesgo que hay en este momento. Claro. Y lo complejo o lo delicada que es la situación. Claro, y al no establecer un responsable, uno queda entonces con las dos versiones. Rusia, que acusa a Ucrania de estar bombardeando, y viceversa. Por ahora es lo único que se puede decir. El punto es si van a tomar o no algún tipo de medida como para resguardar lo que está pasando ahí. Así es. Vamos a imágenes que llaman la atención en el mundo entero. Vean ustedes lo que ocurrió con un artista estadounidense que desafió las gélidas temperaturas de Finlandia. Y esto no es un lienzo, es hielo. Son gigantescos bloques de hielo flotantes sobre las aguas gélidas en Finlandia. Y este artista se llama David Popa, de 29 años. Nadó mar adentro, en estas aguas bien heladas, y con carbón y tierra en una lata de aerosol comienza a pintar la superficie de estos enormes bloques de hielo con un talento, pero absolutamente sorprendente. ¿Cuánto rato estuvo ahí? Cerca de 4 horas se demora en hacer, por ejemplo, esa obra que ustedes están viendo allí, que es un rostro de una mujer en medio del hielo. Porque debe ser a muy baja temperatura, no es fácil estar ahí trabajando y haciendo esa obra. Claro, porque además tiene que llegar prácticamente nadando a ese lugar, son pocas distancias, pero aún así lo hace. Tiene que cargar con todo el equipo, ¿no? El equipo de pintura, ya lo decíamos, las latas de aerosol con tierra. También dejó entender que no es un aerosol químico para evitar el daño del hielo. Pero tiene, además el dron lo lleva él, este dron que se eleva, y así ustedes pueden ver esta imagen, lo lleva él en una bolsa impermeable y lo transporta hasta el lugar donde está. ¿El dron? El dron. O sea, además de hacer el dibujo, él después maneja el dron. Claro, para que su obra sea visible. No te puedo creer. Esa es la y además lleva un cafecito en la mochila, algo para enfrentar el frío. Un snack. Bueno, todo eso. Además de ser sumamente talentoso para lo que ustedes están viendo, digamos. Tiene dedos para el piano, en este caso, este artista estadounidense, pero que en Finlandia se ha dedicado a hacer estas obras maravillosas. Empezamos en Argentina el bloque, terminemos en Argentina con el Mundial de Tango que ha comenzado en Buenos Aires. El tango va. Hasta el domingo 18 de septiembre va a desarrollarse este evento que tiene shows, exhibiciones, tiene conciertos, pero además, claro, la danza, ¿no? El baile, con más de 1.500 artistas en 2 categorías, tango de pista, tango escenario, y luego de las competencias que además se desarrollan en todo el mundo. Previo a esto, todos los mejores bailarines de tango del mundo se juntan aquí en el evento al aire libre. Frente al Obelisco va a ser la gran final de este Mundial de Tango allí en Buenos Aires. Esto se hace prácticamente todos los años, pero claro, en medio de la pandemia estuvo en riesgo. Sin embargo, aún así, ahora ya está de vuelta con lo mejor de la música argentina y del arte, este baile sensual siempre que es el tango. Tras
Perfecto. Es debe ser un festival muy tradicional y que todos los años trae muchísimas personas. Gracias, Carlos. Nos vemos. Lo estábamos comentando antes. Sí, justo era hoy, porque un día antes de su concierto en Chile, imagínate la cantidad de personas que quedaron ahí con los crespos hechos. Entrada guardada, esperando este día. Pero estaba mal. El cantante Justin Bieber canceló el show que iba a presentar hoy en el Estadio Nacional. Varias de sus fanáticas ya estaban acampando incluso fuera del recinto deportivo. El cantante argumentó problemas de salud que los viene arrastrando, incluso una parálisis facial hace bastante tiempo frente a esta repentina cancelación. Acampé anoche, pero hoy fui a clase de la mañana y venía en el metro y me mandaron la foto. Y dije así como, no, es falso. Me dijeron, no, vale, Lotus lo confirmó. Fue como, pucha. Nada que hacer, y ahí en el metro llorando, la gente me miraba y me quería puro bajar del metro. Me vine corriendo a ver a mi hermana. Valentina fue una de las 60 personas que desde ayer estaban acampando en las afueras del Estadio Nacional. Believers que querían ver lo más cerca posible a Justin Bieber este miércoles, pero el cantante canadiense suspendió el show a solo horas de realizarse. Es que es como si fuera una pesadilla. Yo estaba como intentando dormir un poco, pero me dijeron cómo se canceló y como que el mundo se me vino encima, como que ya mi corazón se aceleró y me puse a llorar a madre. El intérprete se iba a presentar por cuarta vez en nuestro país, pero desde hace días que los rumores de cancelación andaban en el aire, sobre todo luego del show que dio en Río de Janeiro. Se habló de problemas con su salud mental, pero fue el mismo Justin quien hace solo horas contó la verdadera razón. Me presenté en 6 conciertos en vivo y me pasó la cuenta. Al bajarme del escenario en Río, el cansancio se apoderó de mí y me di cuenta de que necesito priorizar mi salud. Espero que esté bien, que se mejore. Yo aquí lo voy a seguir esperando los años que sean necesarios. Virus that El cantante aseguró que parte de este cansancio se debe al síndrome de Ramsay-Hunt, que padeció a inicio de año y que paralizó parte de su cara. Ocurre cuando el virus de la varicela zoster infecta un nervio en la cabeza. Todas las personas que han tenido varicela tienen en el cuerpo y el virus se mantiene latente. Entonces, cuando las personas bajan las defensas, este virus aflora. Y es ahí donde puede afectar, en este caso, el nervio facial. El artista suspendió además los 2 shows que tenía en Buenos Aires. Justin Bieber, que en Latinoamérica solo se presentaría en Chile, Argentina y Brasil. Por eso, Karen viajó desde Colombia. Sí, especialmente era mi primera vez, era mi pequeño sueño y pues no se pudo. Otros que sufrieron esta jornada fueron los tradicionales vendedores que ya estaban instalados. Se quedaron con toda la mercadería. Veníamos de la Argentina, veníamos a hacer el primer show acá y después salíamos a Buenos Aires, que teníamos 2 fechas en La Plata. Pero bueno, suspendió todo, así que acá estamos. Concierto que aún no se sabe si será reagendado. Por ahora, la devolución del dinero de las entradas ya comenzó. De hecho, el CERNAC ofició a la productora a cargo para asegurar esta devolución. Aunque eso poco y nada consuela a los fanáticos que llevaban 4 años esperando volver a ver a Justin en vivo en Chile. Aquí vamos. Y regresamos ya con Eduardo Sáez y la explicación de por qué volvemos al invierno. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Culpa sí, la agua seguimos, costera. ¿no? Si seguimos en invierno, lo tengo claro. Pero ya la temperatura. Pero aunque se ría Ricardo, es culpa de la agua costera, sí, de verdad, aunque no me crean. Cuando hace mucho calor, culpa de la agua costera. Cuando entra la nieve y la llovina de día, culpa de la agua costera. Es parte del mismo ciclo. Ahora, el tema es que ya estas nieblas ya se fueron. Ya simplemente es historia. Y lo que viene ahora es un sistema frontal y ese sí que nos va a cambiar completamente el panorama. Hay 2 cosas que hay que destacar. Primero, a ver, yo he tratado varias veces de explicar que en el satélite uno puede diferenciar una masa de aire muy fría de una menos fría. Sencillamente, viene esta masa de aire se ve jaspeadito, se ve como una... se ve, ¿no es cierto?, no una nube pareja como los sistemas frontales. Y se supone que es alta presión, por lo tanto dice estar completamente despejado, así como está Argentina. El tema es cuando tenemos esta masa de aire es tremendamente frío.
Y si pensamos que esta es la línea del sistema frontal, ahí está la nubosidad de la vagua costera, que está en la región de Coquimbo, y este frente es el que ha ido arrastrando, ha ido destruyendo la nubosidad de la nubosidad paja, la que nos dejó las lloviznas de hoy, que no tiene nada que ver con la lluvia que viene mañana. Entonces, esta línea frontal que ha dejado las lluvias, además viene con mucho frío. ¿Por qué lo destaco? Porque resulta que una helada tardía en esta época del año es tremendamente destructiva para la agricultura, porque estamos en floración, estamos en brotación y por lo tanto este día viernes y sábado tienen que tener mucho cuidado justamente porque ya han habido heladas por lo menos en el sur. Ahora, yo sé, estoy hablando que en Coyhaique cayeron chubascos de nieve, pero ya comienza a ser menos habitual que en esta época del año nos encontremos con este tipo de fenómenos. Entonces, una lluvia como la que vamos a tener mañana, y ni siquiera si es tan fuerte o poca la lluvia, lo importante es el frío que viene después para la agricultura, así que desde ya hago un aviso a todos nuestros amigos agricultores para que tengan precauciones con eso. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar hoy día? Fíjense que así como estamos viendo la imagen de Santiago parcial, que lo habíamos comentado en la mañana, que amanecía nublado, que después se entreabría el cielo para quedar con un cielo prácticamente despejado y después se nubla. Es ahí cuando vuelve otra vez el sistema frontal. Miren, ahí está la zona, los estratos que fueron barridos hacia la zona norte y el sistema frontal que ha estado destruyendo la zona de la región metropolitana y por lo tanto ahí está Santiago y por lo tanto tenemos el cielo parcial previo a la entrada del sistema frontal que ha ido dejando lluvia en la región del Maule, interior del Biobío, porque se puede ver que acá en Concepción ha estado parcial. O sea, es un sistema frontal delgadito, es muy corto, pero afortunadamente nos va a dejar algo de lluvia. Mientras ¿Algo tanto, cuánto, Eduardo? ¿Más o menos? ¿Entre 1 y 4, como dijiste ayer? Sí, de hecho lo corregí hoy con la mañana, me da, de verdad, poca la diferencia, entre 2 y 6, así que estamos dentro del rango aproximadamente. Y eso debería durar la lluvia a la mañana y chao. Y la mañana y chao, entre las 8 y las 12 del día. Ahí estábamos viendo Valparaíso que ya está cerrado nuevamente y en la costa del norte la nubosidad que estuvo durante la mañana y que estaba de a poco rompiendo con máximas que alcanzaba los 15 grados. Dejo lo de Valparaíso con el símbolo de las precipitaciones porque ahora en la tarde, en algún momento, probablemente la segunda mitad de la tarde comenzará a llover primero en San Antonio, después ya hacia el anochecer alcanzaría el puerto principal. Llueve ya en el Maule, llueve en sectores de la región de O'Higgins, Pichilemu por ejemplo está con lluvia, no así Rancagua porque es como una diagonal que está lloviendo entre Pichilemu y más o menos Chillán. Chillán también está con lluvia. El resto, y lo veíamos Concepción con cielo parcial y ya hacia el sur simplemente nuboso porque las precipitaciones solamente están cayendo en forma muy débil aislada entre la Araucanía, entre los ríos y la región de los lagos. Entonces, este es el panorama de hoy día. Mientras ahí vemos una galletita que estaba pasando justamente por detrás, les quiero contar qué es lo que se nos viene por la región metropolitana. Porque hoy día, en estos momentos, tenemos 15 grados ya, con cielo parcial, pero se vuelve a nublar, que es parte de la transición que les decía. Y en la noche van a caer probablemente algunas gotitas muy suaves durante la madrugada. Esta noche, pero muy suave, menos que la garúa. Pero la mañana, después de las 8 de la mañana, ya comenzaría a llover para que se extienda cerca al mediodía. Y sería, ahí tenemos los 2 o 6 milímetros que podríamos tener y la temperatura máxima baja unos 12, 13 grados aproximadamente. Pero en la tarde vamos a quedar con cielo parcial. O sea, va a ser muy cortita la duración del sistema frontal y ahí está lo del viernes, que si en Santiago estamos en 1 grado, probablemente Maule, O'Higgins, el Biobío vamos a tener temperaturas muy bajitas en ese tramo para que el sábado sea el pic de la semana con temperatura. 22 grados. ¿Por qué? Porque el domingo vagua costera nuevamente, así que 17 grados de temperatura máxima y el lunes yo creo que hasta muy similar a lo que tenemos hoy día. Me preocupa para el 16, 17, 18 y 19. Yo también estoy preocupado. Pero eso lo vamos a ver. El lunes tenemos pronóstico pasado. Dejémoslo ahí. Ya, chiquillos, que tengan buena tarde. Chao, chao. Actualizamos esta información de último minuto. Hay estaciones donde está suspendido el servicio del metro por estudiantes que están en la línea del tren, particularmente la estación Santa Ana, donde se encuentra precisamente nuestro compañero Max Frick. Tenemos entendido que solo está saliendo gente, no solo pasajeros que salen de la estación. Max, cuéntanos si eso ya se regularizó hasta ahora. Buenas tardes. Hola Humberto, muy buenas tardes. Sí, vamos a mostrar imagen en vivo con nuestro camarógrafo Nelson González. La estación ya está totalmente operativa y abierta para el ingreso y salida de pasajeros del servicio de metro. Lo cierto es que en este lugar, cerca de la 1:30 de la tarde, 13:30 horas, un grupo de estudiantes, aproximadamente 50 estudiantes, ingresaron a esta estación en la línea 2 Santa Ana y se sentaron en el andén del metro, evidentemente impidiendo el normal desplazamiento de los trenes por la línea 2. Debido a esto, el servicio se interrumpió algunos minutos, pero posteriormente los estudiantes salieron de este lugar y terminaron habilitando el servicio, que ahora ya está absolutamente operativo. Hace aproximadamente 5 minutos abrieron
abrieron las puertas para el ingreso de pasajeros en esta estación que está ubicada acá en Panamericana Norte, en el centro de Santiago. Pero también hubo otra manifestación que se produjo en la estación del Metro Los Leones, en la línea 1, en donde también llegaron gran cantidad de estudiantes. Esta vez burlaron los torniquetes de esa estación del metro, incluso se quedaron apostadas en ese sector, algunas arriba de los torniquetes, entonando algunas canciones en ese lugar. Posteriormente también el servicio en esa estación se habilitó. Manifestaciones, Humberto Patti, que se han dado durante toda la jornada y que de ayer también se dieron en algunas estaciones del metro. Por lo tanto, al parecer son movimientos organizados que están realizando estas acciones de manifestarse en contra de algunas cosas que para ellos son tremendamente importantes. Por ejemplo, cuál va a ser el proceso constituyente que se viene. Es una de las demandas que han hecho los estudiantes, quieren ser parte de esto. También demandan algunos, por ejemplo, en el Instituto Nacional por la reparación de mobiliario que dicen ellos está en muy malas condiciones, en salas de clase, en baños públicos, donde no hay las condiciones mínimas para estudiar. Lo que estamos revisando ahora son precisamente las imágenes de cuando ingresa este grupo de jóvenes a la estación del Metro Los Leones por el acceso que está en Nueva Providencia, justo frente a París. Y en ese lugar las estudiantes finalmente burlaron los torniquetes de metro y realizaron esta manifestación ante la mirada atónita de todas las personas que estaban ahí, guardias, otros pasajeros que veían cómo estaban copando este sector del acceso al metro en la línea 1, en ese sector de Providencia. Una manifestación que se mantuvo por algunos minutos, pero que finalmente declinó, y ya aparentemente en esa estación, al igual que en la estación Santa Ana, según informa Metro en su cuenta de Metro, están totalmente operativas. Lo que nos cuentan ahora es un nuevo Twitter de parte de Metro que informaría que la estación Pedro de Valdivia también estaría cerrada actualmente debido a manifestaciones que se están dando en ese lugar. La estación Pedro de Valdivia está muy cerca de la estación Los Leones, es la siguiente en dirección hacia el poniente por línea 1, por lo tanto se estarían desplazando este grupo de manifestantes a través de las distintas estaciones del metro, generando, claro, grandes inconvenientes de desplazamiento. Hay que recordar que el tránsito también en calle Alameda ha estado parcialmente cortado, por lo tanto la única posibilidad de desplazamiento en este sector es el metro de Santiago, que permite comunicar rápidamente vía subterránea o a veces aérea también distintas comunas de la capital en tiempos de desplazamiento muy cortos, que evidentemente van en desmedro de lo que podría ser desplazarse por las calles de la capital, que han estado sufriendo permanentemente cortes de tránsito. Por lo tanto, es muy importante el normal desplazamiento del metro. Hay personas que necesitan llegar a una hora médica, que necesitan llegar a su trabajo, hay propios estudiantes que necesitan llegar a sus jornadas escolares y claro, todo esto se ve interrumpido por estas manifestaciones que se han ido produciendo en distintas estaciones del metro, una situación que seguramente va a ir actualizando Metro a través de los minutos cuando empiezan a conocerse nuevos antecedentes de qué habría ocurrido en la estación Pedro Valdivia, que también tendría su servicio suspendido. Una situación que ya lo decíamos se ha venido dando con varias manifestaciones desde la mañana. Partió en el Instituto Nacional, siguió en el Liceo de Aplicación con graves enfrentamientos entre carabineros y también los propios manifestantes que incluso les arrojaron bombas molotov. Como ustedes pueden ver, Pati, Humberto, acá por lo menos en Santa Ana, el ingreso y salida de pasajeros está totalmente restablecido. Sí, Max, estaba revisando también ahí la cuenta de Twitter del Metro de Santiago, que es probablemente la vía donde se va informando de manera más rápida sobre lo que está ocurriendo con este servicio de transporte. En Santa Isabel, la línea 5 está cerrada, sin detención de trenes, también por manifestaciones en el interior de la estación. Se va sumando entonces a otras situaciones que se están generando, como también lo del Metro Pedro de Valdivia, que ya más temprano estaba cerrado uno de sus accesos. Pero ahora está cerrada también la estación ahí Pedro de Valdivia, mientras estamos viendo imágenes del Metro Los Leones. Claro, hay registros en Santa Ana, en Los Leones, también información de Pedro de Valdivia y ahora de Santa Isabel.
Isabel. Serían 4 estaciones entonces de las que hay información hasta el momento que ha reportado Metro a través de sus redes sociales donde habrían manifestaciones. Claro, coincide ahí, por ejemplo, en el caso de Pedro de Valdivia, y que hay establecimientos educacionales cerca. Probablemente eso es lo que también lleva a que sean estas estaciones puntualmente las que se ven afectadas con estas suspensiones en su servicio. Para repetirlo para aquellos que nos están escuchando hasta ahora y que a lo mejor tenían que ir a tomar alguna de estas servicios de metro, el Santa Isabel línea 5 está cerrada sin detención de trenes por estas manifestaciones al interior de la estación, y Pedro de Valdivia, que también está cerrada y sin detención de trenes por estas manifestaciones en el interior de la estación. Claro, Santa Isabel línea 5, Pedro de Valdivia línea 1. Nos contaba nuestro compañero Max Frick que en Santa Ana ya se ha normalizado el servicio. Max, seguimos con otras informaciones. Ya. ¿Max? Sí, una situación que por lo menos acá se restablece en Santa Ana. Tú bien lo decías, también la cuenta de Twitter, Pati, informa de nuevos incidentes en la estación Santa Isabel, que dice cerrada y sin detenciones, así que las personas que vayan a ese lugar probablemente van a tener que hacerlo en la estación que sigue, que es Metro Bustamante, que está un poco más cerca de Quirarraza. Una situación en desarrollo que seguramente estaremos ampliando. Vamos a cambiar ahora de información y nos vamos a ir a la comuna de Santiago Centro, porque muy seguido durante la madrugada se produjeron 2 homicidios, uno muy cerca del Persa Bío Bío, en calle San Francisco, en donde sujetos en un vehículo llegaron y apuñalaron a una víctima. Misma situación que se registró posteriormente en calle Copiapó con Lord Cochrane. Por lo tanto, la Fiscalía y Carabineros están investigando estos 2 hechos de manera separada, pero no descartando que pueda haber vinculación entre los victimarios que realizaron estos homicidios. Inicialmente comentaba el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte que a las víctimas no se les habían encontrado pertenencias, por lo tanto se podría tratar de una banda que estaba realizando robos en el sector y que presumiblemente puede haber sustraído especies de valor a las víctimas y posteriormente haberlas atacado, como ocurrió ya hace algunas semanas en el eje perimetral de la Alameda, en donde habían bandas que no solamente asaltaban a sus víctimas, sino que también las apuñalaban. Bueno, una situación muy similar es la que se vivió durante esta madrugada con 2 casos que tienen mucha similitud en cuanto a su modus operandi. Por eso la Fiscalía no descarta que se pueda tratar de la misma banda, pero claro, van a tener que verlo con cámaras de seguridad y también con relatos de testigos si es que existen en el lugar. No se sabe aparentemente si hay testigos que hayan presenciado este hecho. En el segundo homicidio que ocurre en calle Copiapó con Lord Cochrane, incluso relatan, ahí podría haber una versión de testigos o puede ser incluso una cámara de seguridad, que el vehículo que va a atacar a esta segunda víctima ingresa contra el tránsito en esa esquina de calle Copiapó, por lo tanto puede haber también un seguimiento de una persona o algún hecho por venganza. No se puede descartar todavía ninguna hipótesis. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros y también la Fiscalía con respecto a estos 2 homicidios ocurridos durante esta madrugada en la comuna de Santiago. Personal municipal es alertado de que había una persona tirada en la calle. Carabineros concurre y verifica que esta persona se encontraba fallecida. Conforme a las instrucciones del fiscal, dispuso la CIP para verificar si había intervención de terceras personas. Se encontró otro cadáver, el cual fue alertado por un conserje, fue atendido por el SAMU y falleció en el centro asistencial. Efectivamente estamos investigando lo que sería un posible delito de homicidio. Una persona fallecida en la vía pública, hasta el momento no lo hemos identificado, sería una persona adulta por las características, no tenemos nacionalidad. Alrededor de las 2 de la mañana se alerta a personal de seguridad municipal de acá en la comuna de Santiago de que había una persona en la vía pública atendida. Cuando llegan los guardias municipales ya se encontraba fallecida. Y personal de Carabineros, al proceder a la revisión del cuerpo, se percató de que efectivamente mantenía una herida cortopunzante en el costado izquierdo del tórax, lo que al parecer le habría provocado el fallecimiento. Por lo tanto, se instruyó que personal del departamento de S9 y personal de la ABOCAR concurrieran al sitio del suceso y en estos momentos precisos se están realizando las primeras diligencias. Bueno, Pati, Humberto, 2 crímenes muy similares que dan cuenta de una banda que podría haber estado atacando personas en este sector de Santiago Centro. Si bien las distancias son de varias cuadras, podrían haberse movilizado en el mismo vehículo para estar, por ejemplo, asaltando a estas personas. Va a tener que auxiliarlo esto también la investigación que está realizando la Fiscalía Centro Norte y el OC9 de Carabineros. Vamos a cerrar con imagen en vivo de acá de la estación Santa Ana, que está operativa, y la última información de Twitter, Pati Humberto da cuenta ahora de la estación central, el metro Estación Central, cerrado también sin detención de carros en ese lugar.
Claro, a ver, la cuenta de Twitter es la última información que tú estás mencionando, que se suma entonces a lo que está ocurriendo con la estación Pedro de Valdivia y también Santa Isabel, que están cerradas, lo estamos viendo ahí en las imágenes. Y bueno, yo sé que no todo el mundo tiene Twitter, que es probablemente la vía de información más rápida para actualizarse sobre lo que está pasando con el metro, pero si entran a metro.cl, también ahí están actualizando la información y va apareciendo las estaciones que están cerradas. Lo digo porque considerando la situación que nos está contando ahí Max Frick, está cambiando constantemente, algunas estaciones que dejan de funcionar, así que para poder revisarlo para quienes tienen que salir a tomar el metro. Max Frick, muchas gracias por toda esta información. Buenas tardes. Bueno, y como todos los días complementamos nuestra información con el código QR que va a aparecer en pantalla. Usted con su celular escanea este código y ahí está, inmediatamente va a aparecer el aumento del monto y también la actualización de la nómina de los beneficiarios de la canasta básica. ¿Cómo saber si lo va a recibir? Bueno, desde el ISP, desde el IPS, del Instituto de Previsión Social, hicieron un llamado a las personas a consultar si son causantes del bono que se va a entregar hasta abril del próximo año. Así que acá hay información muy importante con su celular. Abre la cámara, escanea, le damos unos segundos ahí y listo, se va directamente. Así de rápido para acceder a esa información tan relevante. Vamos a otros temas y esta información bien dramática. 3 adultos y un niño murieron, esto en un incendio en Pelarco. Pato Angulo nos va a contar más antecedentes. Pato. Hola, Pato. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es una tragedia familiar lo que ocurre en la región del Maule. Hay profundo pesar, conmoción en Pelarco, donde se registra este lamentable incendio en horas de esta madrugada. Ahí compartimos con ustedes imágenes del momento en que están trabajando los equipos bomberiles para poder controlar este siniestro, donde lamentablemente hay un grupo familiar. Son 4 personas, entre ellos hay un menor de edad, quienes resultaron fallecidos. En los momentos en que comienza este incendio había 6 personas, 2 de ellas lograron salir, ponerse a resguardo, una persona adulta y una menor de edad, pero lamentablemente hay 4 personas quienes perdieron la vida en medio de este incendio que afecta a una vivienda de material ligero en el sector El Manzano, en la comuna de Pelarco. Ya hay una investigación, lógicamente, para poder determinar la causa de este incendio, poder establecer además las causas del fallecimiento de este grupo familiar, si es producto de la inhalación del monóxido de carbono, del humo, o si fue por acción del fuego. Vamos a escuchar qué es lo que han señalado tanto bomberos como el fiscal con respecto a las diligencias que se han encargado hasta este momento. Camino al Manzano, donde nos encontramos en este minuto. Llegando al lugar, nos encontramos en un incendio estructural en fase de libre combustión, con la hipótesis o el conocimiento por parte de vecinos de 4 personas al interior. Desconocemos la utilización del inmueble, pero en su totalidad fue consumida por el incendio. ¿Había más personas dentro, aparte de los que están? 2 personas que salieron, una adulta con un menor de edad. Se declaró un incendio en el sector El Manzano de la comuna de Pelarco. La Fiscalía dispuso que se constituyera personal especializado de la BOCAR, Brigada de Homicidios, Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, quienes están trabajando de manera multidisciplinaria para establecer cuál es la causa de este incendio, la naturaleza del mismo, y solamente podemos informar que lastimosamente fallecieron 4 personas, 3 adultos y un menor de edad. Las personas sobrevivientes de este homicidio fueron derivadas a la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público para prestar la colaboración que el caso amerita. No tenemos todavía resultados claros respecto de la causa del incendio, pero se está trabajando afanosamente en ello. Bueno, se han encargado diligencias, el trabajo está a cargo tanto de departamentos especializados de Carabineros como de la PDI para poder establecer las causas de este lamentable incendio, Patio Humberto, que causa una tragedia. Es un grupo familiar, 4 personas, entre ellos un menor de edad, que lamentablemente han perdido la vida en medio de este siniestro. Sí, terrible, muy lamentable información la que nos cuentas ahí, Pato Angulo. Buenas tardes. Que estés bien. Nos vamos a ir a una pausa, son las 3 de la tarde, todavía nos quedan más noticias, así que quédense acá en Chilevisión, volvemos de inmediato. Una nueva generación ha nacido y Exit Born for More. Chilevisión Noticias llegó a Pluto TV las 24 horas y gratis. Y El discípulo del chef, La Gran Batalla. Están presentando Chilevisión Noticias.